Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar que hoy organiza Latin American Polygraph Institute. Mi nombre es Lina Correa, soy la jefe de la unidad comercial del instituto y quiero agradecerle su valiosa participación a este webinar que hemos realizado en apoyo con el área académica. De parte pues, de la Dirección General, reciban un cordial saludo. Vemos que hay mucha gente tanto del país, de acá de Colombia, como de afuera. Vemos egresados, poligrafistas egresados, también la participación de nuestros clientes, de empresas privadas, y pues les damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por la participación a todos. Pueden por favor verificar el audio, el video mediante el chat que tienen al lado de sus pantallas e igualmente confirmarnos de pronto si tienen alguna duda, alguna inquietud. Estamos por este chat, estamos también por WhatsApp y por nuestra página, nuestra fanpage en Facebook. Entonces cualquier inquietud nos pueden escribir y con gusto estaremos atentos a solucionar sus preguntas y sugerencias. Hoy vamos a desarrollar un webinar llamado Entrevistas exitosas e interrogatorios efectivos, y realmente es un abrebocas al diplomado que el instituto organiza en el mes de octubre sobre técnicas de entrevista e interrogación. La idea es darles a ustedes todas las pautas para que hagan todo, para que los procesos que realicen en entrevistas, sean poligrafistas o no, personal que trabaje en selección, en investigación, en reclutamiento. La idea es que todos los procesos de entrevista que realicen pues sea lo más efectivo posible, que ustedes puedan detectar el engaño y puedan obtener la mayor información confiable de un proceso de entrevista. Entonces, hoy vamos a tener el placer de escuchar la conferencia del doctor Felipe Malagón. El doctor Felipe es psicólogo egresado de la Universidad Konrad Lorenz, es psicofisiólogo forense, poligrafista profesional de Latin American Polygraph Institute, es perito en poligrafía, Quality Control certificado, es examinador Post-Conviction Sex Offender certificado, es full member de la American Polygraph Association, miembro activo y director internacional de la Asociación Latinoamericana de Poligrafía y la Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía. Igualmente es instructor certificado y ha participado en diferentes cursos de formación para profesionales, para poligrafistas, tanto a nivel básico como avanzado en diferentes países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Guatemala. Actualmente es el jefe de la unidad científica y la unidad académica del Instituto Latinoamericano de Poligrafía. Tiene a su cargo diferentes proyectos de investigación científica en convenio con la Universidad de Utah y la Universidad Católica de Colombia. También ha sido traductor de diversos artículos de investigación científica relacionados con temas de la poligrafía y fue galardonado con el premio Albert Cross, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas como reconocimiento a su trabajo e importantes aportes a la disciplina, a la poligrafía. Entonces los voy a dejar con el doctor Felipe Malagón. Esperamos que ustedes disfruten este webinar. Cualquier inquietud, como les decía, estamos en el chat, por WhatsApp y por nuestra fanpage recibiendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Buenos días para todos, es un gusto para mí saludarlos y compartir con ustedes este rato que, como bien lo anotaba Lina, hace referencia a lo que es un abrebocas, una presentación de lo que vamos a desarrollar en nuestro próximo proyecto académico y en nuestro diplomado en entrevista e interrogación. Sabiendo que estamos desarrollando desde hace unos cuantos años este proyecto con base en lo que ha sido una necesidad en muchas oportunidades de algunos clientes y algunos procesos especiales que hemos venido desarrollando, en los cuales pues no, por algún tipo de razón, no es factible utilizar el instrumento de polígrafo o en la actualidad el IDEC, sino que tenemos que recurrir precisamente a habilidades en estos dos tópicos, en la entrevista y el interrogatorio. De manera tal que vamos a hacer una presentación de algunos de los temas que vamos a tratar durante este proyecto,
que les sirva a ustedes de marco de referencia para saber pues todo lo que van a poder adquirir a nivel de conocimientos y de experiencia y práctica en lo que será nuestro próximo diplomado. Es importante tener en cuenta que las dos unidades temáticas fundamentales de este proyecto pues es la entrevista del interrogatorio, como lo hemos dicho, y que en la fase de la entrevista pues vamos a tener la posibilidad de desarrollar una serie de técnicas y de procedimientos y protocolos que han venido siendo desarrollados por parte de diferentes autores que han sido llevados a la práctica aquí en nuestra propia experiencia profesional y que, digamos, revalora un poco el concepto de la entrevista como un arte y por lo tanto como algo dependiente de dotes especiales o habilidades innatas de ciertas personas y que los demás pues no podríamos desarrollar. Este es un concepto que se ha definitivamente revaluado y a través de lo que ha sido el desarrollo de este campo de investigación pues se ha logrado determinar una serie de protocolos y procedimientos que se pueden enseñar, que se pueden practicar, que se pueden retroalimentar y que hacen posible que personas que de pronto no tengan esos supuestos dotes o valores innatos, pues los puedan desarrollar con el tiempo de manera efectiva. A la postre lo que se busca es obtener información confiable, información veraz, información que nos sirva dentro de procesos de investigación. De manera tal que vamos a hablar un poquito acerca de algunos de esos procedimientos y nos vamos a enfocar en el área de la entrevista. En el área de la entrevista, que como bien sabemos es un proceso en el cual nosotros vamos a buscar obtener información que la persona entrevistada pues voluntariamente nos va a suministrar. Ahora, no es un proceso que sea de manera automática, sino que precisamente hay que lograr que esa voluntariedad del sujeto se refleje en información pertinente, en información confiable y en información que sea realmente importante para resolver el tema que estamos llevando a cabo dentro de nuestro proceso de investigación. El tema del interrogatorio es un tema un poquito diferente y eso pues hace parte de lo que obviamente vamos a ver durante el diplomado, pero vamos a enfocarnos un poquito hoy en lo que tiene que ver con la entrevista. La entrevista, con base en ese principio básico que acabamos de mencionar y es el de obtener información voluntaria de parte del sujeto, pues implica la necesidad de hacer uso más que de presión o de algún tipo de coerción, hacer uso de habilidades en cuanto a persuasión. Persuasión que permita que la persona se sienta en la capacidad y que lo haga de manera abierta y con gusto de entregarnos esa información que estamos realmente nosotros buscando obtener. A lo largo de lo que ha sido la historia de esta rama de la investigación, en lo que tiene que ver con la entrevista, se ha encontrado que una aproximación en la cual se genere confianza, que se genere rapport, que se genere un buen puente de comunicación con el sujeto entrevistado, pues es mucho más efectiva para obtener información. De forma tal que a través de mecanismos de persuasión en los cuales vamos a instar a la persona a colaborarnos, a llevar, a darnos la información que requerimos, pues vamos a tener la posibilidad de hacer uso de diversas técnicas, de diversos tipos de aproximaciones y un abordamiento que va a generar precisamente eso, que la persona se sienta con la disponibilidad de darnos esa información, que sienta la disposición de darnos esa información que necesitamos para nuestro tema de investigación. En este orden de ideas vamos a hablar inicialmente de lo que son dos técnicas que son, digámoslo así, complementarias, que se pueden llevar a cabo de acuerdo a las circunstancias, a la cantidad de información disponible, a la cantidad de evidencias de que se disponga en un momento dado con relación a lo que estemos investigando y que se conocen como las técnicas de acercamiento, que puede ser directo e indirecto y que son técnicas que nosotros vamos a implementar con base en un análisis previo de la información disponible y también con base en un análisis de lo que va sucediendo en el transcurso de la entrevista como tal. De acuerdo al tipo de información que estamos recibiendo por parte de nuestro sujeto entrevistado, de acuerdo a la cantidad y la calidad de la información que dispongamos previamente al proceso y que vayamos obteniendo durante el proceso de la entrevista como tal, pues vamos a tener la posibilidad de tomar la decisión por una de estas dos alternativas en lo que tiene que ver con los mecanismos de persuasión, acercamiento directo e indirecto.
Hablemos inicialmente de lo que se ha denominado como el acercamiento directo y hace referencia a una aproximación que es muy útil, que es realmente efectiva, pero que requiere que nosotros realmente tengamos la opción de la opción de tener información que nos permita desarrollar un nivel de certeza razonable sobre la participación y la implicación de la persona que estamos entrevistando en aquellos temas precisamente que son materia de estudio e investigación. Esta estrategia es exigente en ese sentido y digamos que nos obliga a que si la vamos a implementar, pues lo hagamos sobre la base realmente de tener esa información en calidad y en cantidad que nos permita tener realmente un nivel de certeza razonable que pueda ser indicativo realmente de la implicación o participación de esa persona en los temas que estamos investigando. Esta estrategia es un mecanismo, un protocolo en el cual se va a exigir y esperar por parte del entrevistador un nivel de autoconfianza, un nivel de seguridad y un nivel realmente de tranquilidad con relación a la información disponible. En ese orden de ideas, cuando realmente tenemos ese nivel de certeza razonable, podemos empezar a aplicar este procedimiento. Pero ojo, como todo lo que vamos a hacer en entrevista, en interrogación, va a requerir de nosotros la capacidad de sentirnos seguros y de demostrarle esa seguridad a la persona que estamos entrevistando. La persona realmente tiene que percibir en nosotros un nivel de convicción, un nivel de seguridad y un nivel de dominio que realmente permita que la estrategia tenga éxito como tal. Y en este orden de ideas, lo que se pretende es que el sujeto tenga total claridad en cuanto a que las evidencias y la información que de alguna forma lo están relacionando con ese tema que vamos a investigar son de un nivel de claridad y están presentes en una cantidad suficiente para que nosotros tengamos realmente la certeza de su implicación. Realmente lo que queremos lograr en el sujeto es que la persona entienda que ya es claro que su nivel de complicidad en ese tema de investigación está totalmente claro para nosotros y que le estamos dando la oportunidad de que él mismo va a tener ese chance de resolver ya a estas alturas de la mejor forma posible precisamente su implicación en ese tema que estamos investigando. Y es mediante el reconocimiento, la admisión de su propia participación en el tema a investigar. Como ustedes se darán cuenta, esta aproximación requiere realmente tener un nivel de certeza, como lo dice la presentación, razonable, un nivel de certeza que realmente esté justificado en evidencias claras, no en rumores, no en especulaciones, sino más bien en evidencias que en algún momento dado permitan tener esa tranquilidad. En muchas oportunidades, y quienes de ustedes hayan participado en temas de investigación, hay muchos casos en que es absolutamente clara la implicación de un individuo en un momento, en ese caso, en investigación, y lo que se requiere en un momento dado es tener precisamente la admisión del sujeto en ese sentido. En este momento, cuando estemos enfrentados a ese tipo de situación y sobre todo cuando tengamos información de calidad que nos permita realmente desarrollar esa confianza, pues podemos hacer uso de la estrategia del acercamiento directo. Es importante recalcar que la metodología que se ha estructurado para este diplomado es una metodología en la que evidentemente habrá una fundamentación teórica en los temas en particular, pero el énfasis será a través de los ejercicios prácticos que serán retroalimentados y que nos permitirán realmente poder llevar a escena, mediante la metodología de juegos de roles, escenarios en los cuales los estudiantes tengan la opción de implementar, por poner un ejemplo en este caso, la metodología del acercamiento directo, si es que la situación y el laboratorio que se planee para ese caso en particular amerita llevar a cabo este tipo de aproximación. De forma tal que cuando ustedes se inscriban en el seminario, pues deben tener la tranquilidad y la certeza en que el énfasis va a ser a nivel práctico
y que todas las estrategias obviamente se fundamentarán desde su teoría, pero se hará un énfasis en el desarrollo de ejercicios. Como más adelante les explicaremos, los que tomen la opción virtual también tendrán la oportunidad de hacer esos ejercicios en tiempo real, en vivo y en directo, como se dijera, para que la retroalimentación sea efectiva. Ahora, decíamos que la técnica del acercamiento directo es complementaria con otro tipo de metodología que es la que se conoce como el acercamiento indirecto. Pero pues quiero aprovechar la coyuntura y antes de pasar a esta siguiente aproximación, saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para que por favor a través del chat nos la transmitan y podamos darle respuesta oportuna. Bueno, estaremos pendientes del tema de las preguntas en el chat. Aquí me irán comentando si alguno tiene alguna inquietud. Bien, entonces retomando un poquito el tema, decíamos que la aproximación del acercamiento directo tiene una versión alternativa, una versión que aplica en cierto sentido una metodología similar, pero que está diseñada y está estructurada para casos en los cuales ese nivel de certeza razonable no existe y más bien lo que se presenta es una duda razonable en cuanto a la posible implicación de la persona en esos temas que estamos investigando. De forma tal que la aproximación del acercamiento indirecto aplicará, digo yo, en muchos de los casos en los cuales, como es lo normal en nuestros procesos de investigación, nosotros no tengamos realmente evidencias, no tengamos información contundente y clara que relaciona a la persona con lo investigado, sino más bien en un contexto mucho más frecuente, casos en los cuales realmente no tenemos más que dudas razonables acerca de si esa persona puede o no estar implicada en los temas bajo investigación. Esta es una metodología que, como les digo, su implementación va a estar íntimamente relacionada con el desarrollo de lo que es la entrevista como tal. Y en este caso creo que con mucha más intensidad que cualquier otra de las aproximaciones, porque tiene que ver mucho con la manera en la cual la persona que estamos entrevistando nos suministra la información. Tiene que ver mucho con la calidad de esa información que nos está suministrando, con la claridad de esa información, o más bien podríamos decir con la falta de claridad de esa información. El hecho de que nosotros podamos en la entrevista percibir que la persona empieza a entrar en contradicción, que la persona empieza a dejar faltantes en su reporte o en su versión de los hechos, a dejar temas inconexos, cabos sueltos, es realmente una situación que se puede considerar como el caldo de cultivo o el escenario ideal para implementar la metodología del acercamiento indirecto. Aquí, como es claro, es importante recalcar que el entrevistador obviamente tiene que estar con sus 5 sentidos puestos en el proceso de la entrevista, precisamente para hacer un análisis de esa información que está recibiendo y darse cuenta de si realmente es información que presenta este tipo de deficiencias. Discrepancias, faltantes de información, cabos sueltos, contradicciones, poco detalle a nivel de los relatos, poca contextualización en cuanto a estímulos, en cuanto a situaciones o sensaciones que la persona verás normalmente acompaña su relato y su reporte en la versión de los hechos, son realmente indicativos de un escenario idóneo para implementar la metodología del acercamiento indirecto. En este caso, cuando nosotros hacemos referencia al acercamiento indirecto, recuerden que lo hacemos sobre la base de encontrar en la entrevista precisamente eso, faltantes de información, discrepancias que puedan de alguna manera comprometer realmente la calidad de esa información que estamos recibiendo. Bueno, aquí Juan Manuel Rodríguez nos comenta para realizar entrevistas de tipo preempleo, de tipo visita domiciliaria, ¿qué tipo de entrevistas se puede aplicar? Realmente vamos a ver otras metodologías que podrían ser mucho más efectivas para este tipo de contexto, Juan Manuel. Entrevistas en las cuales nosotros vamos a tener
planteado un protocolo previo en el cual vamos a garantizar que los temas que sean interesantes o que sean relevantes para ese proceso y esa verificación a nivel de lo que sería una visita domiciliaria no queden sin ser evaluados y se evalúen en una profundidad suficiente. De hecho, Juan Manuel, gran parte de lo que vamos a hacer en la fase inicial del diplomado es el establecimiento de protocolos de entrevista. Protocolos de entrevista orientados hacia cada una de las necesidades que cada uno de nosotros va a tener en un momento dado. Aquí estamos de pronto en esta fase inicial haciendo, como lo mencionaba Lina en la introducción, un abrebocas de lo que sería el diplomado como tal, y elegimos de pronto unas metodologías que aplican más para entrevistas de tipo investigación. Pero obviamente dentro del diplomado vamos a tener el desarrollo de actividades concernientes a establecer protocolos adecuados para cada uno de los tipos de necesidad y de entrevista que vamos a tener que abordar. Como adelanto puedo decir que lo que tiene que ver con entrevistas de esta naturaleza, de lo que puede ser entrevistas de una visita domiciliaria, hablaremos de entrevistas semiestructuradas en las cuales tendremos obviamente unos temas y unos lineamientos en los cuales vamos a hacer indagación, pero pues tendremos la apertura de pronto para hacer adaptación y hacer indagación de ciertos temas que surjan, digamos, como puntos de alerta en lo que es ese proceso de lo que sería una entrevista de visita domiciliaria. Ok, por favor, si la pregunta o la respuesta más bien no es clara, Juan Manuel nos comenta por el chat. Dice Jairo, ¿cómo debe utilizarse la información de una poligrafía para que el interrogatorio sea efectivo? Pues en general la información de la poligrafía y toda la información consistente o perteneciente al caso tiene que ser, digámoslo así, presentada al sujeto en una fase inicial del interrogatorio, sobre la base de darle claridad en que para el interrogador es clara la responsabilidad del sujeto en el tema bajo investigación, que la materia o el asunto en cuestión no va a ser para nada determinar si él lo hizo o no lo hizo, si él es culpable o no es culpable, porque eso ya es claro para el interrogador. Ya en una instancia de interrogación, lo que se va a buscar y lo que el interrogador le va a mencionar a su interrogado es precisamente que necesita saber, no si lo hizo o no lo hizo porque ya sabe que lo hizo, sino por qué lo hizo, con quién más lo hizo, cuál fue la motivación, dónde se encuentra la mercancía. Ese tipo de preguntas y de indagaciones que, aclaro, se manejarán dentro de un contexto pues muy diferente a lo que es una entrevista poligráfica o una entrevista de investigación o entrevista en cualquier otro contexto. Porque ya el interrogatorio es otro procedimiento, otra filosofía totalmente diferente. Pero que sea claro, Jairo, que ya a estas alturas la información debe utilizarse como una certeza y no como una indagación que sea profundizar en el sujeto, sino como una certeza. Sabemos que usted lo hizo, ahora quiero que nos diga con quién lo hizo, por qué lo hizo, dónde está la mercancía o aquello que queramos obtener durante el proceso de el interrogatorio. Jairo, por favor, cualquier otra pregunta o aclaración sobre la respuesta, con mucho gusto estaremos pendientes en el chat. Bien, retomando un poco el tema del acercamiento indirecto, pues ya estaremos mediante el uso de este procedimiento, de esta metodología, estaremos haciéndole claridad a nuestro sujeto entrevistado en cuanto a que su nivel de inconsistencia, los faltantes de su información, los puntos vacíos, los puntos flacos, los puntos contradictorios en esa versión de los hechos que nos está suministrando, se están convirtiendo en evidencias que realmente nos están llevando a concluir que la persona sí está implicada en aquello que vamos a investigar. Es importante que la persona entrevistada bajo este tipo de metodología tenga la claridad en que esos vacíos y esas contradicciones y esas discrepancias en la información, pues si él mismo no la resuelve, si él mismo no nos da la respuesta en ese sentido, va a ser un tercero el que se encargue de rellenar esos vacíos y eso nunca va a ser a favor de la persona que estamos
entrevistando. De forma tal que nuestra aproximación va a ser precisamente la de darle a entender y venderle la idea de que su mejor opción a estas alturas es precisamente que sea él mismo el que haga la clarificación de todos esos faltantes de información y que nos dé precisamente la confirmación en cuanto a que a su nivel de participación en los hechos que estamos investigando. Dice Sonia, ¿algún espacio físico recomendado para la realización de entrevistas? ¿Es recomendable que estén más personas? En términos generales, es importante que es deseable y recomendable que estuviera solamente la persona encargada del procedimiento como tal. Y el espacio sí que es importante y lo vamos a hablar en el transcurso del diplomado como tal. Realmente vamos a vislumbrar tanto los procesos de entrevista como los de interrogación, como la interacción no solamente de dos personas, sino de un contexto, de un ambiente, un escenario, y ese contexto, ese ambiente incluye el espacio físico en el cual se va a realizar el procedimiento como tal. Entonces vamos a hablar precisamente a lo largo del procedimiento de ese tipo de recomendación. Y yo pues adelanto que debe ser un ambiente en el cual, entre muchas otras variables, se controle las condiciones de forma que la persona perciba que hay, digámoslo así, reserva, que es un espacio reservado, que es un espacio que no está, digamos, siendo escuchado por otras personas, que no hay nadie al lado de la puerta o en la oficina de al lado escuchando lo que está sucediendo. Pero vamos a destinar una parte importante del diplomado precisamente a eso. Sonia, la pregunta es súper importante. El espacio influye y influye de una manera que es muy importante y que debe ser controlada para el éxito del procedimiento. Luis Alberto dice, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede durar una entrevista para tener un buen análisis? Es algo que es muy relativo a la persona, al contexto, al caso. Hay procedimientos que pueden tener duraciones variables, pero debemos tener en cuenta que las condiciones físicas de las personas, su capacidad de atención, su capacidad de colaboración, de interacción, pues a medida que los tiempos se van extendiendo pueden reducirse. De manera tal que vamos a buscar desarrollar procedimientos que sean realmente efectivos sin que generen agotamiento en la persona como tal. No podría hablar de un máximo de tiempo establecido, pero creo que no deberíamos destinar muchas horas precisamente a un procedimiento con miras a que realmente sea productivo, a obtener información exitosa como tal. Vamos dentro de lo que es el desarrollo del diplomado, Luis, a tener también énfasis en lo que tiene que ver con las duraciones de cada tipo de protocolo de acuerdo a cada tipo de proceso de investigación y a ciertas circunstancias personales y del caso que se vayan a atender en un momento dado. Ok, dice Norma, en el diplomado se enfatizará igualmente la lectura del paralenguaje. Se va a hacer mención al respecto, realmente hay información que podemos obtener en ese sentido, partiendo de un supuesto y es que el paralenguaje y todo lo que tiene que ver con la conducta no verbal, con la gesticulación, con el manejo de los espacios de la proxemia, son herramientas que vamos a utilizar, pero que no son, digamos, concluyentes en términos de revelarnos o de darnos como resultado la implicación o no de la persona. Más que como un fin, lo vamos a vislumbrar y lo vamos a tratar como un medio para obtener información relacionada con aquello que estamos investigando. Ok. Pregunta Sonia si es adecuado que estén dos entrevistadores de manera simultánea. En algunos casos sí, pero vamos a ver que no es realmente lo que se recomendaría para todas las circunstancias en general. Vamos a tener en cuenta el tipo de caso, el tipo de procedimiento que estemos implementando y en algunos casos podría ser una estrategia útil, no en todos. Dice Juan Manuel, las admisiones obtenidas dentro de la entrevista pueden ser utilizadas como prueba dentro de procesos disciplinarios. En caso en que la persona hiciese algún tipo de admisión, la recomendación sería buscar que esa admisión quedara por escrito por parte de la persona que estamos entrevistando y con presencia de un testigo, digamos, para que tenga la validez en ese caso. Entonces, en ese orden de ideas es importante y lo vamos a revisar dentro de lo que es el procedimiento. Vamos a
a tener la, digamos, la recomendación de buscar que eso quede por escrito y con testigo. Igual también vamos a hacer recomendaciones y referencias a ciertos registros de lo que es el proceso de entrevista como tal. Ok. Vi una pregunta hace un instante relacionada con lo que tiene que ver con aspectos de poligrafía y quisiera aprovechar la oportunidad para comentar algo que de pronto no se ha hecho hasta el momento, y es que este diplomado es un diplomado que tiene el aval de la Asociación Americana de Poligrafía y la Asociación Latinoamericana de Poligrafía. Esto va dirigido un poquito a los poligrafistas presentes en este evento, pero quiero decirles que a través de su participación en el diplomado, pues ustedes van a cumplir con el requerimiento de las horas de educación continuada que sabemos que debemos realizar en los periodos de cada 2 años. De ustedes quienes tomen el curso, pues serán reportados como han recibido una información que está avalada por nuestras asociaciones y que les va a servir para precisamente cumplir con ese requerimiento de la educación continuada de poligrafía. Ok, buenos días Álvaro, mucho gusto de saludarte nuevamente. Muy bien, estábamos entonces hablando de la metodología del acercamiento indirecto. Y decíamos que en la metodología pues partimos de la necesidad de contar con un análisis de la información en el momento de la entrevista que nos revele que el sujeto está entrando en contradicciones, en falencias en su información, y que esas falencias y esas discrepancias y esos faltantes pues van a ser utilizados precisamente como material para la introducción de la metodología y la técnica del acercamiento indirecto. En este caso, nosotros haciendo uso de lo que es precisamente la seguridad y la convicción que como entrevistadores o como interrogadores siempre debemos tener. Haciendo uso de esa autoconfianza, vamos a dejarle en claro al sujeto que hemos notado, que hemos percibido precisamente esos faltantes de información, esas discrepancias, y que estamos abiertos en este momento a que la persona haga su propia revisión de los hechos, su propia corrección de esas discrepancias, su propio complemento de esos faltantes, porque en caso contrario lo que va a suceder es que otras instancias de la investigación van a hacer precisamente esa labor, van a hacer la labor de complementar la información, van a hacer la labor de resolver las discrepancias, y eso va a traer como consecuencia que la persona no solamente se le determine su responsabilidad en los hechos como tales, sino además que se va a hacer evidente que a pesar de haber tenido la oportunidad de haber resuelto el tema y haber admitido lo sucedido, no la aprovechó durante el contexto de la entrevista. En ese punto vamos a tener la oportunidad precisamente de transmitir al sujeto que su mejor negocio, que su mejor salida, quizás su única salida en este momento es precisamente la de resolver el tema, hacer las aclaraciones pertinentes y admitir lo que tenga que admitir en cuanto a los temas que vamos a realizar de investigación. Esa es una metodología, recuerden, implementada sobre la base de encontrar ese tipo de falencias, ese tipo de discrepancias en el reporte. Dice Julián, ¿cuáles son las diferencias entre una entrevista para cargos operativos y administrativos? ¿Cuánto sería el tiempo ideal y qué fases tendría para estos tipos de cargo? Realmente, Julián, como lo mencionábamos hace un instante, cada tipo de entrevista de acuerdo a su utilidad o hacia el tipo de información o proceso que queremos resolver con ella, pues va a tener un protocolo y una serie de pasos en los cuales nosotros vamos a tener que asegurarnos pues pasar por cada uno de ellos. Realmente el tipo de pasos y el tipo de protocolos pueden ser los mismos, pero las habilidades que nosotros vamos a tener que desarrollar, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del lenguaje y sobre todo lo que tiene que ver con el establecimiento de un puente de comunicación y confianza por parte del sujeto que estamos entrevistando, pues es lo que va a marcar la diferencia. En ese orden de ideas, quiero adelantarme que así como lo manejamos en poligrafía, en nuestros procesos de entrevista, una fase inicial súper importante es la fase de establecimiento del rapport. Eso también hace parte de los protocolos de entrevista y está, digamos, correlacionado con el éxito de cada una de las fases que viene a continuación.
Luego de haber ganado esa confianza en el sujeto, luego de haber establecido ese puente de comunicación, pues vamos a tener realmente mayores posibilidades de éxito abordando las diferentes y las siguientes secciones de lo que sería nuestro proceso de entrevista. Una parte bien importante que hace referencia a esto tiene que ver con la pregunta que nos hacía, si no estoy mal, Norma hace un instante, en cuanto al análisis de la conducta verbal y no verbal. Y especialmente lo que tiene que ver con la gesticulación, con la postura, con la proxemia, con el manejo, digámoslo así, corporal de la persona durante esa fase del rapport y el establecimiento de confianza. No solamente queremos hacer eso, ganar confianza en el sujeto, también queremos hacer un análisis de su comportamiento de línea base, un análisis de lo que es su comportamiento en una situación que no debe generar amenaza, que no debe generar vulnerabilidad para él. Cuando hacemos referencia al establecimiento de un rapport, hacemos referencia a el uso de unas temáticas que sean, por un lado, interesantes para la persona, que sean algo motivante para la persona, y por otro lado, que no representen riesgo o amenaza. De una u otra forma, vamos a lograr a través de esa metodología tener una muy buena visualización de lo que es el comportamiento verbal y no verbal de esa persona en una situación basal. Y ese análisis y esa información nos va a servir para ver cambios que se puedan presentar en su comportamiento, en su conducta, a medida que vayamos avanzando a través del procedimiento. Decíamos que ese análisis no es el fin propio de la metodología o las metodologías que queremos expresarles, pero sí va a ser una herramienta fundamental para tomar las mejores decisiones y implementar las mejores técnicas en los momentos en que se requiera. Pensaba yo en la metodología del acercamiento indirecto en un momento en el cual el sujeto al instante de estar dándonos su versión de los hechos empezara a mostrar cambios observables en lo que tiene que ver con su conducta, con su comportamiento verbal y no verbal, como un elemento de base precisamente para poder hacer uso y implementar esta metodología. Ok. Bueno, dice otra pregunta, ¿qué normas o protocolos debe tener en cuenta el entrevistador para evitar que el entrevistado manifieste que fue presionado para responder? Pues básicamente una norma que parte del sentido común y es el uso del buen trato. Una entrevista, eh, obviamente un proceso diferente a lo que es el interrogatorio. Una entrevista es un proceso en el cual yo tengo que lograr que el sujeto genere confianza en mí. Y esa confianza en mí se logra mediante técnicas de persuasión, técnicas de instigación, de información, técnicas en las cuales la persona, como lo dice el principio básico de lo que es la entrevista, de manera voluntaria me entregue ese tipo de información. De forma tal que la principal recomendación en ese sentido es hacer uso del buen trato, hacer uso del respeto y la consideración hacia la otra persona, hacer uso de otra de las técnicas y metodologías que vamos a ver a lo largo de nuestro diplomado, y es el desarrollo de habilidades para, como lo diríamos popularmente, ponerse en los zapatos del otro, que va más allá de una simple frase de cajón y que implica una serie de requerimientos y de pasos y de acciones concretas que nosotros vamos a llevar a cabo durante la entrevista para generar en el sujeto eso, un reflejo, un espejo que de alguna manera le permita entender que nosotros estamos precisamente en situación más que de presionarle una información, es de ayudarle y de servir camino para que él se libere de algún problema, alguna situación que se le esté presentando en un momento dado. Dice, bueno, no entiendo el nombre, pero dice la pregunta, ¿cómo hacer para que una entrevista no se convierta en interrogatorio? Pues haciendo uso de la persuasión. Realmente cuando nosotros pasamos del nivel de persuadir a la persona, de convencerla, entre comillas, de seducirla para que nos dé una información, y empezamos a pretender obligarla, a pretender ponerla contra la pared, a darle ultimátums y a ponerla en una situación en la que la persona no vea opción diferente, pues entonces estaríamos incurriendo en un tema ya a nivel de lo que sería un interrogatorio.
El interrogatorio es un contexto diferente. Realmente vamos a ver durante el diplomado que las acciones y los comportamientos y el manejo propio que nosotros debemos tener como interrogadores es un tema totalmente diferente. A nivel de entrevista, si somos persuasivos, si somos suficientemente seductores para lograr que la persona nos entregue la información, pues vamos a evitar dar ese paso, pasar esa frontera e incurrir en temas que se puedan considerar como de interrogación y que lleven a la persona a sentirse presionada a darnos algún tipo de información. Dice, teniendo en cuenta que el interrogatorio es más directivo y en algunas veces inquisidor. Totalmente, el interrogatorio es absolutamente directivo e inquisidor e implica realmente llevar a la persona a que nos dé una información que por ella fuera no nos iba a suministrar. Y en una metodología que, como lo hemos visto, hace parte de un proceso en el cual nosotros le hacemos claridad al sujeto que ya sabemos que él lo hizo y que no queremos, digamos, desgastarnos en tiempo indagando, preguntándole porque ya es claro para nosotros, sino que más bien necesitamos que nos dé explicaciones o que nos dé respuestas básicas partiendo del supuesto de su participación en los hechos investigados. Ok. Dice Norma Constanza, es identificarle a la persona a través de la entrevista que está realizando manipulación, por cuanto ya ha sido anteriormente abordada en entrevistas de la misma clase. Bueno, vamos a enfrentar toda clase de personas y habrán, como en todos los contextos de nuestra vida, personas que son más hábiles en ese sentido, que pueden tener, digamos, la capacidad de manipular. Pero realmente tenemos que entender y hacerle entender a esas personas que la entrevista es más una oportunidad para ellos, una oportunidad de resolver un tema y que digamos, negar una implicación en algo en lo que realmente están ellos relacionados, pues más que un beneficio se va a convertir en un perjuicio como tal. De forma tal que vamos a poner las cartas sobre la mesa para la persona y ella va a tomar la decisión acerca de hacer lo que más le conviene. Obviamente, la metodología que nosotros implementamos es lograr convencerlo de que lo que más le conviene es decir la verdad para resolver de una vez ese tema que estemos investigando. Ok, dice Álvaro, frente a que el entrevistador perciba engaño en el lenguaje no verbal del examinado, ¿sugieres que se haga una confrontación inmediata para desenmascarar el intento de engaño? No, no una confrontación ni mecanismos de presión, a menos, bueno, ya sería otra instancia diferente que después de la entrevista del sujeto pasar a una fase de interrogatorio. Cuando nosotros, en el contexto de lo que sería la entrevista, descubriéramos o percibiéramos comportamientos o conductas que denotaran intentos de engaño, más bien lo utilizaríamos a nuestro favor para implementar técnicas que, siguiendo un esquema de persuasión, de pronto se correlacionen más con ese tipo de casos. Pero siempre dentro del contexto de entrevista, no confrontación. Ok, vamos a subir para ver otras preguntas que habían por acá. Dice Rita, ¿cómo podemos presionar cuando en la entrevista sobre un punto específico sin que se convierta en interrogatorio cuando ya el evaluado ha manifestado un conjunto de signos de que está mintiendo? Insisto, mediante técnicas de persuasión. Una de las técnicas de persuasión es precisamente el acercamiento indirecto. Y en ese orden de ideas, si ya hemos visto ese conjunto de signos que menciona Rita, que nos dan esa indicación y nos permiten tener duda razonable en cuanto a su participación, pues entonces nos vamos a encargar de hacérselo ver y decirle acerca de esos signos, de esos comportamientos o de esos faltantes de información que nos denotan que algo está sucediendo y en ese orden de ideas hacerle claridad en que su mejor negocio, su mejor opción es precisamente la de resolver los faltantes y aclararnos en qué nos está mintiendo. Ok. Dice Pablo González, ¿cuál es la confiabilidad en una prueba de polígrafo específico en la actualidad? Me perdió aquí el chat, pero... ¿Una prueba de preempleo o específica? Ok, pues a la luz de los resultados del estudio metaanalítico sabemos que son
niveles de confiabilidad que se mueven entre el 85 y 87%, de acuerdo a la técnica y el sistema de evaluación que se implemente. Sabemos que un examen tipo preempleo es un examen que se clasifica dentro de la categoría de exploratorios, ¿no? Son exámenes que nos dan luces sobre posibles temas de implicación y que si quisiéramos tener, digamos, un nivel mayor de certeza mediante el polígrafo, pues pasaríamos a hacer una examinación, una segunda serie con alguna técnica de diagnóstico, alguna de aquellas técnicas que nos permitan 90% más de confiabilidad. Ok. Dice medios y soluciones. Ambas técnicas son aplicables en un caso concreto o cuando se investigan varios asuntos. En ambos escenarios, serían factibles en ambos escenarios. Realmente podríamos hacer uso de ellos en la medida en que para el directo tuviéramos evidencias y por lo tanto certeza razonable, y en el indirecto tuviéramos precisamente las discrepancias y la consiguiente duda razonable. En el caso de que el entrevistado admita su culpabilidad en el hecho, pero su condición fue absoluta discreción y al pasar el informe de las personas de la empresa, estas no cumplen con dicha discreción, ¿cómo proceder? Realmente nosotros tenemos que partir de un supuesto y es que no debemos hacer compromisos de cosas que no podemos cumplir. Podríamos en un momento dado hacer acuerdos con los clientes o con los dueños de nuestros procesos y hacer uso de ofertas de cosas que vamos a poder cumplir en ese sentido a nuestras personas que estamos entrevistando en un momento dado. Sin embargo, si la persona en algún momento dado, si nosotros más bien hiciéramos ofertas y nos comprometiéramos a cosas que no sabemos o no vamos a poder cumplir, pues estaríamos incurriendo en un problema, en una falla de tipo ético como tal. De forma tal que es importante, digamos, tener ese concepto, y creo que también aplica, o no creo, estoy seguro que también aplica para la poligrafía, en cuanto a que la información que se obtenga, pues es información que vamos a tener que suministrar a los dueños de los procesos como tales. Y no hacer compromisos con la esperanza de que la persona nos admita o aceptarle cosas con tal de obtener la información a sabiendas o con la duda de que después no vamos a poder cumplir. ¿Cómo sería esto? Que el cliente no recibiera esa información como tal. Con relación, dice Andrea, con relación con la realización de poligrafía en el proceso de preempleo, puedo determinar si la persona tiene comportamientos complicados en el tema de robo y acoso sexual. Pues podemos indagar temas que correspondan a delitos en el área, por ejemplo, sexual. Podríamos hacer ese tipo de indagación. Lo que no podemos hacer es indagar temas de tendencias o preferencias sexuales o costumbres sexuales, cosas que ya impliquen pues, la intimidad de la persona. Lo mismo orientación sexual, pues son cosas que no vamos a evaluar con la poligrafía como tal. Evaluamos, por poner el ejemplo, sexo a nivel de delitos sexuales que la persona pueda haber cometido en un momento dado. Otra pregunta, ¿alguna técnica para persuadir a alguien que está solamente cerrado en la entrevista que se dedica únicamente a responder con un sí o no en el caso de testigos en casos de homicidio? A ver, ¿alguna técnica para persuadir a alguien que está sumamente cerrado la entrevista y que se dedica solamente a responder con un sí o un no? Pues sí, de hecho lo que vamos a hacer durante todo el procedimiento es precisamente eso, escoger los mejores procedimientos para que las personas hagan realmente la explicación de lo que tienen que decir. Hay casos en los que son muy delicados, y por ejemplo el caso que se menciona, casos de homicidio. Nosotros aquí en oportunidades hemos tenido que entrevistar también gente que de pronto está bajo la amenaza de mafias. Yo recuerdo particularmente el caso de una persona que estaba al parecer implícita en el tema de los robos a través de tarjetas de crédito. Era funcionario de alguna entidad precisamente de tarjetas de crédito y el sujeto estaba implicado suministrando ese tipo de información y bajo lo que suponemos eran amenazas muy graves en ese sentido. Básicamente a través de la persuasión logramos obtener el tema que se estaba
que se estaba pretendiendo buscar. Y en ese caso obviamente había un acuerdo previo con el cliente y era el de ofrecer protección a la persona y a su familia. De hecho, se pudo hacer uso durante el proceso de la entrevista precisamente de ese tipo de oferta, porque claramente el dueño del proceso, el cliente que había solicitado la realización del procedimiento, había hecho con nosotros el acuerdo de permitir eso, digámoslo así, el ingreso a un sistema de protección, no solamente de la persona, sino de su familia. Cosa que no podríamos hacer ofertas de este tipo de beneficios sin tener la claridad y el acuerdo con el cliente en cuanto que los íbamos a poder cumplir. Ok. Bueno, muy bien. Quiero saber si de pronto hubiesen algunas otras preguntas que pudiéramos en este momento ir resolviendo. Bueno, veo que hay varias dirigidas más que nada para el tema comercial y aquí Lina les está dando respuesta a través del chat. Bueno, muy bien, pues quiero agradecerle su tiempo, realmente ha sido algo muy agradable poder compartir con ustedes y recibir estas retroalimentaciones y estas preguntas. Voy a darle en este momento la palabra a Lina Correa para que ella haga el cierre de este webinar. Muchas gracias, un cordial saludo a todos, que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Felipe por su valiosa intervención. Mil gracias a ustedes igualmente por la participación. Como ustedes pueden ver, el tema tanto de entrevista como de interrogación es muy amplio y por eso nace la necesidad de que el Instituto de Hilaria Académica quiera realizar este diplomado para fortalecer los conocimientos y las capacidades de todos ustedes. Realmente pues este diplomado se va a llevar a cabo tanto en modalidad virtual como presencial. Lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo y lo vamos a desarrollar del 19 de octubre al 5 de noviembre. Son 60 horas académicas en horario nocturno, del lunes a viernes, 6 de la tarde a 10 de la noche. Esperamos contar con su valiosa participación. Quiero comentarles que a todas las personas que participaron en este evento se les va a otorgar un descuento del 5% en cada inscripción, independientemente de la forma de pago o cuántas personas se inscriban por empresa. A todos pues queremos premiar su valiosa participación y otorgar este descuento que generosamente pues ha otorgado la dirección financiera del instituto. Entonces esperamos contar con su participación. Están nuestros datos de contacto. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos comercial@latinpolygraph.com, nuestra línea en Bogotá 236-9630, WhatsApp y celular 313-460-3188. Igualmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest y encontrarán toda la información. A ustedes mil gracias por su valiosa participación, por todas las preguntas. Esperamos que haya sido un espacio académico muy valioso para todos, que realmente desde el Instituto Latinoamericano de Poligrafía eso es lo que queremos, generar un espacio de verdad, de honestidad, de responsabilidad en todos los trabajos de selección e investigación de personal que nos lleva a la evaluación de la credibilidad. Lady me pregunta que hasta cuándo hay fecha límite del diplomado. Realmente, Lady, como les decía, el diplomado inicia el 19, días antes, prácticamente hasta el 15 de octubre, para que ustedes puedan hacer su inscripción. Pueden inscribirnos, recibiremos todos los formularios. Y el costo como tal, que aquí lo preguntan, está en 700.000 pesos masiva, queda exactamente en 812.000. Y lo que les digo, aplicaría un descuento del 5% para todos. Son 15 días de estudio. El doctor Felipe Malagón pues va a ser obviamente uno de los docentes de este diplomado. Va a estar también nuestro director general, el mayor Manuel Novoa, que ya es conocido por muchos de ustedes. E igualmente pues van a entrar a apoyar uno o dos docentes más para fortalecer más este tema.
Entonces, si no hay más preguntas, les agradecemos a ustedes la participación. El espacio siempre del instituto bienvenido y abierto para lo que necesiten. La modalidad virtual es igual a la presencial. Respondo esta pregunta antes de cerrar. La idea es que se maneja el mismo horario, se respetan los horarios y que ustedes puedan participar en línea, puedan interactuar con sus compañeros, con el docente. Por ende, la modalidad virtual y presencial cumple los mismos horarios, tiene el mismo costo y la idea es que ustedes se puedan conectar desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, sus oficinas, donde estén y puedan tomar la capacitación. Listo, perfecto. ¿Tienen más preguntas? Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. Estaremos atentos a sus dudas, a sus inquietudes y les estaremos enviando información de un nuevo webinar que desarrollaremos. Mil gracias y buen día para todos.